Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, 7 de la tarde en punto. Un nuevo programa de Conversemos, o sea, conversación y buen gusto. Desde acá de Camanchaca Coffee, un restaurante, una cafetería que dan ganas de venir a dar una vueltita para acá, porque tiene de todo y atienden desde las 9 de la mañana en adelante, con desayunos, con almuerzo, con onces para que vengan a disfrutar un buen churrasquito, una buena tablita. Estamos saliendo en perfectas condiciones. Aquí me estoy viviendo ya en esta oportunidad. Bueno, yo lo mostraba hace un ratito atrás en nuestras redes sociales. Voy a tener el honor de entrevistarlo. Le he sacado no sé cuántas notas en ferias, en exposiciones, pero nunca había tenido la posibilidad de entrevistarlo y estar con él un buen rato para poder conversar acerca de la historia de Vallenar, porque su familia es parte de la historia de Vallenar, de este Vallenar querido, de este Vallenar que hombres y mujeres esforzados, con el sueño de ver a un Vallenar arriba, de verlo progresar, pero sin lugar a duda que en aquellos años, 30, 40, 20, 40, 30, de esos años en adelante, 50, 60, 70, lo más importante en los medios de comunicación de ese entonces no era la radio. La radio después llegó más adelante. Pero donde la gente se informaba de lo que pasaba en la ciudad, en la comuna, en la provincia. Acá tengo, este es un privilegio, ¿ah? 26 de octubre de 1965. Dentro de los titulares, el que usted ve en pantalla. ¿Ah? Pero estoy leyendo por acá, llegó el superintendente de compañía Sambar, dice por acá. Se estableció contacto radial con el retén de Conay. Fue inaugurado el domingo 1965. Tengo otro por acá que marca el 23 de julio. Hoy, como eran los titulares de esos años, a mí me gusta, de verdad que me gusta esto. Y bueno, para hablar acerca de qué nacía el noticiero Vallenar Chile, 23 de julio de 1965, voy a dejar con ustedes a nuestro invitado de hoy, que me contacté con él y dije, ¿sabe qué, don Mario? Mario Rojas Madrid, Mario Emilio Rojas Madrid, me gustaría invitarlo a nuestro programa de conversación y buen gusto, en un restaurante bonito, a donde nos han acogido bastante bien, y me dijo que sí. ¿Cómo está, Mario? Buenas tardes. Oiga, yo lo decía al comienzo, ¿eh? Siempre he tenido la posibilidad de sacarle notitas en ferias, en exposiciones, o por la calle, a donde lo encuentro de repente con mi micrófono, pero nunca había tenido la posibilidad de conversar con usted en persona, así ya como invitarlo a un programa como este. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar, podremos tocar varios temas. Claro. ¿Cierto? Muy interesante para el público que te está viendo, nos está viendo en este momento. Así que echémosle un poco para adelante. Venga la pregunta. No, porque más que entrevista, más que pregunta, es una conversación propiamente tal, de estas conversaciones que hacen bien también. A mí me gusta el hecho de recordar, me gusta el hecho de que nos cuenten la historia. Porque muchas veces uno pasa por los edificios, por las construcciones, y uno ni sabe ni tiene ni idea que fueron tan importantes como fue la imprenta Rojas en Vallenar, y que es una imprenta que lamentablemente su edificación, su construcción colapsó, se vino abajo, y que pucha que se le echa de menos a la esquina. Pero cuéntame un poquito. Yo lo decía, el noticiero es uno de los diarios que fue súper importante, pero ¿cómo llega la imprenta Rojas a Vallenar? Bueno, la imprenta Rojas tiene una historia, te podría decir, en este momento más de 100 años. ¿Ya? Estamos en 2025, te podría hablar que tiene una historia de unos 140 años más o menos. Harto.
No, es harto años. Harto años. Po. Sí. Bueno, la historia de la imprenta nace, los orígenes, parte de mi abuelo. ¿Ya? Mi abuelo nace en Vallenar, don Manuel Eduardo Rojas Jiménez nace en Vallenar en 1875. 1875. Sí, ahí nace mi abuelo, en esa época nace mi abuelo, Harto. en ese año. Él probablemente entre los 6 años ya trabajaba en imprenta. Trabajó en una imprenta ¿Ya? de don Sinforoso Volados. Él imprimía un diario aquí en Vallenar. Y su abuelo era el ayudante. Y claro, o el trabajador. Él trabajaba, levantaba tipo o paraba tipo, como se le dice en ¿Ya? cerca de imprenta. Le tenían que colocar un cajón para que alcanzara los chivales de arriba. ¿En serio? Sí, así era Bajito. chico, tenía 6 años, 7 años. 7 años ya en la imprenta. En la empresa. Trabajó con ¿Ya? don Sinforoso Volado en el diario que se llamaba La Igualdad. Uno de los diarios antiguos que tenía Vallenar ¿Ya? en esa época. Y de ahí él con su madre emigran al norte. Tiene que ser, más o menos, yo calculo 1880 más o menos, o ¿Ya? no, 1885 más o menos. A los 10 años más o menos él emigra a Vallenar con su madre al norte, a Taltal. Después se va entre Taltal y Tocopilla. En Taltal funda un diario. Tenía 20 años, Espérese, él empezó a los 6 años. a los 6 años. Ya subiéndose en un cajón, tratando de hacer estas gráficas. Claro. ¿Ya? Y a los 20 años Ya tenía un diario y fundó un diario. fundó un diario. En Taltal. Pero Mario, mira, Cristi, porfa, pasa. Le voy a presentar a los dueños de acá de Camanchaca Coffee. Hola. ¿Cómo Hola, te, buenas. Cristi? Bien, ¿y ustedes? Súper bien. Oye, muchas gracias por invitarnos nuevamente a ser parte de este programa bonito y que hoy día viene con historia de Vallenar, que mejor todavía. Sí, me sorprende lo que están contando. Un gusto conocerlo y recibirlo acá en nuestro local. Y nada, pues darte las gracias otra vez por estar acá junto a nosotros. Oye, bueno, yo le decía a don Mario que aquí nos atienden súper bien, que va a tener que comer, ¿no? No, mentira, si no quiere comer, no come. Pero de verdad que aquí es muy rico todo lo que nos traen. ¿Qué nos Ya. tiene preparado para hoy día? Mira, el tecito de hoja ¿Ya? lo tengo disponible para que puedan elegir entre jugos de fruta. Trabajamos nosotros con fruta 100% natural, ¿Ya? no trabajamos pulpas. Tengo de durazno, chirimoya, copao, piña, mango, melón. Tengo también limonadas tradicionales, limonada menta jengibre, hay cafecito. Ustedes me dicen qué es lo que quieren una tomar. bebida, usted me decía Bebida recién. también. Un acero. Una cero, Una tengo cero. Pepsi cero, Coca cero. Una Coca cero. Sí. Ok. Ya, perfecto. ¿Y Sí. tú, Gonza? Mi tecito, pero también voy a probar el jugo de copao. No lo he probado nunca el jugo de copao. Delicioso, es Te lo voy a pedir un jugo de copao. Juguito ¿Vale? de copao, tecito de hoja, la Coca cero y los la voy a sorpresa. sorprender, sí. La Los voy a sorpresa. sorprender. Eso es lo bueno. No, sí es muy bueno. Oye, Mario, bueno, estamos acá en Camanchaca Coffee, de verdad que es muy importante que nosotros podamos, por supuesto, darles las gracias también a ellos que nos abren este espacio. Bien. Mario, y tú me decías recién que está re bonito para hacer tertulias. Así po. está muy interesante hacer una Sí. tertulia. Acá los cuentacuentos. Los cuenta. Cuenta historias y ahí los comensales. Bueno, sigamos con la historia porque me llama mucho la atención y me gusta mucho. Tu abuelo a los 20 años ya fundó un diario, Fundó un diario. Después él deja Taltal ¿ya? y se va a Tocopilla. En Tocopilla vuelve a sacar otro diario. ¿Ya? Ya para mí, a mediados de 1903, saca el diario La Correspondencia de Tocopilla. Mira, La Correspondencia de Tocopilla, en 1903. Después pasado por Taltal, Tocopilla, y haciendo un pequeño diario, todas esas cosas. Y se radica en Tocopilla. ¿ya? Ahí conoció a la abuela, ¿cierto? Se casó en Tocopilla. Y se casó en 1910, se casó a los 35 años, ¿no? Así que, Pero eso a Era esa otro- época era normal, normal, po. claro, era normal. Estaba dentro de la edad, Claro, estaba dentro del rango. del rango. Ahora ya que, no sé, casáis a los 20, estáis pasados. Ya estáis pasado, sí. Claro, así que él se casa y tienen 11 hijos. ¿Ya? 11 hijos. Todos nacidos en Tocopilla. El abuelo
El diario que sacó en Tocopilla fue muy, digamos, bien recibido por la gente. Pero, Bien, pero por público. ¿no era un diario político de la época? No. Era noticioso comercial. Ya. El abuelo tenía su tendencia política, pero no dejaba que la política influyera en el diario. Ya, perfecto. Era independiente, totalmente independiente. Eso lo asegura. Y se asegura que... Pero ahí, ¿cómo ganaban ellos por la venta de cada ejemplar? No, la propaganda. La propaganda que iba adentro. La propaganda que iba dentro. La venta del diario era para pagarle al canillita, ¿cierto? Al vendedor, a los niños, que eran niños. O al kiosquero. ¿Ya? Bueno, en ese tiempo no había kiosquero, habían, digamos... Los canillitas. Los canillitas. Una parte de eso era para pagarle a los canillitas. Ya. Y el resto, digamos, era... Pero netamente lo que ganaban ellos era por publicidad. Por publicidad. Pero la publicidad era súper entretenida porque era dibujada. Sí, pues, imagínate. Era como, no sé. Mira, por ejemplo, en 1965, una tienda que yo conocí bastante bien, y es la tienda El Baratillo, de Fernando Chang, que se casó con mi tía Alicia Díaz, po, hermana de mi mamá Nelly Díaz. Po. Sí, somos parientes con los Chan. Y entonces acá sale, si me lo permites por acá, tengo primer plano, Jorge, tengo primer plano por acá, si me lo permites, está acá y dice El Baratillo, Fernando Chang, Brasil 441, donde está ahora el supermercado Unimark, el teléfono 275, casilla 176. Dice, en su más fenomenal y grandiosa liquidación ofrece Marquesa Consomier a 78 escudos. Ropa hecha para hombre, amplio surtido en paquetería. Imagínate, eran las tandas comerciales que tenían los diarios en esa época, 1965. Ya me imagino en esos años de tu abuelo en Tocopilla, o sea, estamos hablando de 1800, ¿cuánto era? 1903, en Tocopilla. Sacó el primer, sacó la 1903. En 1903 sacó la correspondencia. Mira. Y ahí el año 27 se viene a Vallenar. 1927. 1927 a Vallenar con toda la familia. Y con todas las máquinas, po. Y con todas las máquinas trajeron en... Oye, pero esas máquinas que ustedes tenían acá, es impresionante. Yo creo que la estamos viendo en pantalla ya, ¿o no? Mira, Sí. ahí tenemos imágenes que vamos a mostrar en pantalla, con un cuadro nosotros al ladito. Oye, esas máquinas sí que eran antiguas, po. La máquina en que se imprimía el diario era una máquina alemana. ¿Ya? La importó directamente a Alemania el abuelo. Pesa 2 toneladas. ¿Esa se la trajeron especialmente a tu abuelo? Claro, él la compró directamente a Alemania. Imagínate. Cuando está en Tocopilla. En ¿Ya? 1905 la compró. O sea, y llegó en barco a Tocopilla, po. En barco, claro, yo con barco a Tocopilla, obvio. Sí. Y cuando se vienen a Vallenar, ¿Cómo se la traen? en tren, En tren. ¿Ya? Ahí La- estamos viendo las imágenes de Claro. algunas de las impresoras. la trae en tren. ¿Ya? Llega a la estación, ¿cierto? Y la máquina pesaba 2 toneladas. El problema era cómo traerla a la imprenta. 2 toneladas es harto, po. No habían camiones en Vallenar, digamos, en la ciudad de Vallenar, ¿Ya? que se pudiera esa cantidad de kilos. ¿Ya? Así que le consiguen un camión a la hacienda de la compañía. ¿Ya? Y en ese camión ¿Se la pudieron traer? La pudieron traer recién a la imprenta. ¿Y con cuántos hombres la bajaron? Porque Uy, 2 toneladas es harto. po. Ojalá hubiese existido, digamos, el celular en esa época. Puta, hubiera sido ideal, ¿o no? Hubiese sido ideal. Oye, y de ahí ellos se instalan con la imprenta. ¿Ya? La imprenta. Y Pero ahí mismo en el edificio en que el se mismo cayó. edificio, claro, sí, esa casa mi abuelo la compró en 1919. Esa propiedad, La compró antes. claro. ¿Ya? Porque él ya tenía visualizado venirse a Vallenar. Y tener este diario. Y claro, el noticiero Huasquino, El noticiero guajino que fue el primero. que fue primero, fue que antes que este. Ah, ya. Fue que en el noticiero Huasquino nace en diciembre de 1933. Hasta 1955, hasta marzo de 1955, que dejó de salir ¿Ya? por unos problemas legales. Legales internos. No, legales. ¿Ya? Fue mal un problema, digamos, como te dijera yo, de marca. Los tíos sacan el diario se vendía en Vallenar, se llegaron a vender hasta 5.000 ejemplares de diario.
¿Acá en Vallenar? ¿Sí? ¿Solo Vallenar? Claro, en Noticiero Huasquino, ¿no? En la provincia de Huasco. Ya, en toda la Es provincia. una provincia que tenía 15.000 habitantes. 5.000, o sea, todos leían el diario. po. Exactamente. ¿Ya? Por eso que la gente todavía recuerda el Noticiero Huasquino. Mucha gente antigua recuerda el Noticiero Huasquino. Y el año 55 deja salir. Por un problema legal que ellos tenían el Noticiero Huasquino y llegó una empresa de Serena diciendo que ellos habían... El nombre lo habían, digamos, Patentado. patentado. Así que tenían que dejar salir el diario. Chuta. Y fue otra imprenta que hacía diario. Y digamos, están compitiendo con una editorial grandota. Una sociedad grandota grande. Se estaba compitiendo. Claro. Porque ellos querían entrar a Vallenar. Y no podían. Pero no podían porque 5.000 ejemplares son hartos. Claro, po. no pudieron. ¿Ya? Y la única manera era esa. Ganarle judicialmente Claro. y sacarle la marca. Imagínate, en Mercurio ni las terceras llegan a Vallenar. Porque prácticamente no vendían. El Noticiero Huasquino era el diario de la tarde. Salía a las 6 de la tarde. ¿Pero ese salía todos los días o día por medio? No, de lunes a viernes. Ya. De lunes a viernes. Oye, ¿y quiénes trabajaban en el diario para sacar las notas? Po? Ya. Ahí trabajaban los tíos. Había unos tíos que eran los periodistas. Los otros eran los que imprimían, digamos, eran los maquinistas. Otros se dedicaban a levantar los tipos. Un compaginador que era mi padre que hacía esto, la pega de él era esta. Compaginar esto. Compaginar Claro, esto. Eso, hacer eso. Porque Claro. esto traía trabajo también. Claro, po. porque habían... Mira, cuando se hacía el noticiero, llegaron a trabajar unas 20 personas de imprenta. Entre esas 20 personas, la gran mayoría eran mujeres. ¿Ya? Mi abuelo contrataba mujeres. Prefería mujeres antes que los hombres. Porque decía que las mujeres conversan menos que los hombres. Y ellas se En esos años. En esos años. Conversaban menos. No, perdón. Sí, no, siempre hace así. Ellos se dedicaron a su trabajo. ¿Ya? Ellos se dedicaron a su trabajo. Mientras el hombre no, se dedican, digamos, a conversar. Así que muchas, digamos, hoy en día siempre me encuentro con una amiga que la mamá de ella trabajó en la imprenta. ¿Ya? La mamá de ella trabajó en la imprenta. No, su mamá trabajó en la imprenta, siempre me habla de eso. Y muchos llanitas, ya que hoy día son personas mayores, por ejemplo, el que vendió el diario fue el profe Rivares, no sé, el profe Rivares. ¿Sí? Él vendió también el Noticiero Huasquino. Cuando estabas niño, joven. Claro, estaba joven. Ahora, había una feña de Arancibia también. Y bueno, habían... Y lo anecdótico de esto, que cada canilla tenía su sector. Nadie podía O sea, invadir ese sector. no se podían juntar ahí. No. Si el canillita que vendía de calle El Paraíso hacia abajo, hacia la estación, le correspondía esa. Y nadie más podía entrar a ese lado. Nadie más. Todos se dividían Sí, adelante. se dividían los gracias. sectores. Uno iban a la profesión Carrera a vender, otro iban a la Baquedano a vender, ese Quinta Valle, otros se iban al centro. Yo este diario que está aquí, el noticiero, salió en el año 65. Duró unos 6 o 7 meses. Ah, este entonces... Es como una segunda edición, digamos una segunda edición, digamos parte del diario. Oye, pero que aquí yo quedo pillo porque dice Chaguito llega hoy. El Chaguito, Chaguito. el Chaguito Morning, Ah, ese. claro, El fútbol. en fútbol. Y aquí dice, vivos, se robaron un INSA, huyeron. Un neumático. Ah, era un neumático, un neumático INSA. neumático Insa. Ah, pero que yo esas marcas no las conozco. Ya, ahora. Oye, ¿qué te pasa si yo soy joven? Se está cayendo carnet. Ya, Gonza, ahí el juguito. Oh, lo vamos a probar el juguito, ¿ah? Oye, 2 obreros heridos en accidente, posible crece el río preocupa. Cuando el río traía agua. Bueno, no estaba el embalse en ese tiempo. Y en ese año 65 se termina la sequía. ¿Ya? El año 65 se termina la sequía. Una sequía muy grande, así que hasta que, digamos, en el año 65 fue una sequía hasta el año 68. Hasta el año 68 una sequía muy grande. Y bueno, este diario que tú tienes en tus manos fue uno de los últimos diarios que se imprimieron en Vallenar. Hecho por vallenarinos. ¿Ya? Y de ahí no se imprimió ningún diario más en Vallenar. Todo venían de La Serena. Por ejemplo, La Prensa se imprimía en La Serena, que fue el que reemplazó a este. La Prensa era la competencia del Noticiero Huasquino.
Y el diario El Día. O sea, tu abuelo compitió con los grandes, po. Sí, pues se escuchó lo grande. Lo mismo le pasó en Tocopilla. ¿Ya? El problema que tuvo en Tocopilla, él tenía su ideal político y el partido quería que el diario fuera el órgano oficial del partido. Y Mero le dijo que no. No, pues no puede, no puede. No. Mira, Y ahí lo amenazaron de muerte. por acá Patricia Trigo dice, hola Gonza, buenas tardes. Cristian Andrés Fuente dice, historia de puro corazón, dice por acá. Luis Eduardo Charrier, saluda a don Mario Rojas Madrid, dice por acá. El hijo de la Celia. ¿Ah? El hijo de la Celia Vergara. Ah, saludos para Luis Celia. Eduardo. Raúl Cuadra Órdenes. Está buena la historia antes del combate naval de Iquique. No, sí, claro. Sí, mira. Si ¿Cómo? uno- ¿Cómo? Ay, es que está Mira. buena esta historia. Me encanta Mira, escuchar. Mira, el abuelo nace en 1875. Vivió la Guerra del Pacífico. ¿Cierto? La Revolución del 91. Y si empezáis a contar para adelante, vio el nacimiento de la telegrafía, del teléfono, de la radio, de la televisión también, ¿Alcanzó la televisión? claro, y los satélites. Oye, ¿a qué edad falleció él? Mi abuelo falleció casi a los 90 años. En el año harta 64, historia. en diciembre de 1964 falleció mi abuelo. Ahora, bueno, familia nacida y criada en la imprenta, po. Sí, fueron todos sus hijos trabajaron en imprenta. Todos, y aprendieron todo lo que ellos sabían, lo aprendieron en imprenta. A ver, claro, ahí se hacen periodistas. Tío Pila, que se llama Mario Emilio Rojas. Pero ellos se fueron a estudiar el periodismo o... No había una escuela de periodismo en esa época. Ah, ya. No había una escuela de Aquí periodismo. había que aprender y aprender, ¿no? Claro, lo que uno se da que era tener una buena redacción. ¿Entiendes? Una buena redacción. Porque mi padre, bueno, yo conversaba varios veces con mi papá, ¿Eh? y como la noticia tiene una radio, una Grundig. Y ahí escuchan las noticias del extranjero, o de la Segunda Guerra Mundial. Iban sacando notas. Claro, querían todo, y después venía un tío, la pescaba y la redactaba. Y les creía como bien redactadas las noticias. Y así obtenían las noticias del extranjero. Las nacionales eran vía telégrafo, que tenían corresponsales, así, digamos, amigos en Santiago, que le mandan notas, la misma gente aquí a Vallenar o los maquinistas del ferrocarril que en Aguasco les traen noticias de Aguasco al diario y ahí hacía el radio decía. Oye, qué increíble la historia de la imprenta Y en además- nuestro país, ¿eh? Tenían golpes noticiosos. Es que Los golpes para allá, noticiosos. para allá voy. Y Ahí se habla de uno muy bueno. Ellos tenían un amigo en la aviación, que era el radio controlador. Y siempre se comunicaba con el avión. Oye, mira, niño, viene viajando un actor mexicano, famoso actor mexicano, y el avión va a aterrizar en Vallenar. allá. A esperar a... Pero a las violita, po. Claro, sí, que le sacan la nota. Ah, bueno, no tenían competencia, pues se Claro. iban nomás, po. Sí, pues, no tenían competencia. Sírvase una Coca-Cola nomás, don Mario, aunque, ahí en está el Vallenar, vasito. aunque en Vallenar salían diarios en esa época, Ah, pero... tenía competencia en los Ah, diarios. había una... O sea, no tenían el monopolio, pero No, sí no. habían imprentas más. Sí, habían imprentas más. Y cuando ellos sacan el diario en 1933, el 17 de diciembre de 1933, estaba El Trabajo, estaba El Eco del Huasco, estaba La Justicia y El Deber. Más noticieros, 5 diarios. Oye, teníamos hartos diarios, ¿ah? Sí, 5, imagínate, 5. Entre ellos, El Trabajo era el más antiguo. Era el decano, fue el decano de los diarios en Vallenar. Y digamos, cuando los tíos empiezan a sacar el diario, ¿Mm? van al registro civil a pedir información sobre las personas nacidas y fallecidas. ¿Ya? No, tenemos exclusividad con el diario del Trabajo. Bien. Y lo publican, no lo sabían en el diario, la noticia. Que el registro civil no puede hacer eso, y tiene que compartir la noticia con todos los diarios. Ahí quedaron. Y hay que y después, Oiga, antes que se me vaya, ¿y qué actor venía en el avión? no, po? mira, bueno, a uno no los conoce.
Pero para la época que ellos vivieron, el año de la década del 40, ¿Ya? 50, eran famosos. Eran famosos los diarios, Los actores que actores. bajaron Incluso acá. en la década del 40, ¿Mm? el 44 creo que fue, el 44, viene viajando un vicepresidente de Estados Unidos a América para, digamos, conversar con los presidentes sobre la guerra mundial, ¿cierto? ¿Ya? Para romper relaciones con el eje, porque muchos países en América Latina no habían roto relaciones con el eje, con Alemania, ni con Japón. Y entre ellos estaba Chile. Y este vicepresidente viene recorriendo América. ¿Ya? Y ellos publican en el diario que él va a venir a Chile, vicepresidente, Estados Unidos. Y después cuando llega él está en Perú, el vicepresidente está en Arica. Ya, y como el amigo que tenían aquí en la aviación, le dice, va a aterrizar en Bailar el avión. De Antofagasta, O sea, aquí hacían el puente, o sea, el claro, descanso. de Antofagasta, aterrizar en Bailar, Santiago. Mira, No, si esta broma fue uno de los más importantes que y uno lo ve así nomás, así, este de acá, ¿no? Lo mira A huevo. a huevo. A huevo. Claro, no, fue una broma muy importante. Muy Mira, importante. Y resulta que llega el vicepresidente de Bailar y los tíos le sacan una nota. ya, ¿y quién hablaba inglés? No, pues de los traductores. Ah, venía con traductores. Claro, así que se le sacan ¿Ya? la nota y la publican en el diario. ¿Ya? Y en Santiago no da entrevista al caballero. Incluso llega a Bailar. ¿Cómo dio la entrevista solamente para acá? Claro. Y llegó a Santiago y nos dio entrevista. No dio entrevista porque como llegó tarde. Ese medio golpe noticioso. No, sí, po. claro. Si él todavía no llega a Santiago, ya la noticia ya está publicada aquí en el diario ya. Como el diario salía a las 6 de la tarde, así cuando Oye, la gente esperaba ahí Sí. que paseara el diario, que llegara el diario. Oye, siempre he conversado con los canitas. Incluso, no fue canita, pero sí el profe Rivera, el don Castro Rivera. Yo vivo una cuadra más por Sí, 50. sí. Siempre contaba que los niños le decían, se juntaban en calle al Paraíso, entre Prat y Ramírez, a jugar a la pelota. Mientras esperaban Esperando que saliera el diario para salir a venderlo. Claro. Ahí a las 6 de la tarde, había una tía, mi tía nena, decía, ya niño. Y todos se formaban. Y nadie peleaba por el lado. Ahí nadie peleaba. Ahí todos, digamos, se formaban tranquilamente, ya. Ya. Tanto, toma, ahí está, toma. Y desaparecieron. Y desaparecieron los niños. No, cielo. A recuerdo la ciudad vendiendo el diario. Qué increíble cómo es la época de esos años en Vallenar. A mí me gusta mucho, no sé, ustedes ahí en pantalla nos pueden ir contando cómo está la historia con este importante hombre de acá de Vallenar como es don Mario y con la imprenta de generación en generación y que fue muy importante también, igual que las otras, en nuestra provincia del Huasco y especialmente de Vallenar. A mí me llama mucho la atención golpes noticiosos, como también el que pasó en la plaza con este futbolista de Colo-Colo, que también, Chita Cruz. que también salió en portada del Sí, salió diario, una ¿no? portada, cuando ya tiene un año ya de choque. Y el Chita Cruz estaba pidiendo permiso para ir se está celebrando ese tiempo el Mundial de Inglaterra. ¿Ya? Así que le tuvieron que dar un permiso especial la justicia para que saliera del país. Porque con el choque no podía. No po. podía, estaba demandado. Así que era un... Pero que a mí me llama mucho la atención esa historia, esa noticia. ¿Cómo llega a la pileta? ¿Se fue contra el tránsito? Sí, Iba. po. iban como tres o cuatro, como tres adentro de la cabina. ¿Ya? Y... Pero por Brasil. pero esa camioneta es como la camioneta que era como ambulancia, ¿o no? De No, esas no. Ford grande, ¿o no? No, era una International. ¿Ya? Era una camioneta International. Como una Chevrolet más chiquita, pero Ah, International. pero era tipo Chevrolet C10, pero chica. Chica, más chiquita. Y de otra marca. Era don Antonio Judy. Y Antonio, como era colocorino, fanático, le prestó la camioneta a estos niños. Y salieron a carretear. Salieron a carretear. Van por calle Brasil y seguramente la confundieron con calle Serrano. Y se fueron por Plaza hacia abajo. De calle Brasil para abajo. Claro, Por calle Prat. por calle Plaza hacia abajo. Harto, po. Recorrieron harto. Sí, en ese tiempo no había muchos vehículos en la mañana tampoco. Y a la hora que chocaron en la plaza tampoco la gente se acostaba temprano. No había televisión. ¿Ellos chocaron a qué hora? De madrugada.
La pileta le cayó arriba de la camioneta. Habían ido a Exactamente, ahí bueno, para allá abajo. por ahí venía, parece que venían de Alonso Arcilla, por ahí venían. Por ahí venían bajando. De Alonso Arcilla. Oye, Mario, tome bebida nomás. Sabe que aquí siguen escribiendo. Y dice Sergio Luis Jorquera. Gonza, saludo a Mario. Muy buena la historia del diario de Vallenar. Sergio Jorquera por acá. Y me dicen también que está buena está buena conversar de la historia de la imprenta, que me imagino que así como me lo estás contando a mí y le estás contando a mucha gente que está en pantalla, también has contado en otras partes de la historia de la imprenta, ¿o no? Sí, sí. Y siempre me gusta como hacer ameno contarla, porque es amena la historia, es bonita la historia. Oye, pero Mario, yo me imagino, ¿cuándo entras Mario Emilio Roja a Madrid a la imprenta? ¿Cuándo entras tú a la imprenta? Tenía 7 años cuando vendí ese diario. ¿Tú vendiste este diario? Sí, tenía 7 años. ¿Fuiste canillita? Fui canillita. Tenía 7 años de vendiendo ese diario. 7 años vendiendo diarios. ¿Y cuántos diarios te pasaban? Ni me acuerdo cuántos. Pero eran hartos. Era un rollito, ¿no? Claro, eran como 10 diarios y me llevaba aquí en el brazo. Y partía por Pase Arriba. ¿Ya? Y me acuerdo, lo que recuerdo es que siempre San Cruz Social. ¿Ya? Y ahí vendía. No bolsillo la moneda ya. Y después me iba por Paz y doblaba aquí en Calle Hospital o en la Verdaguer. Y me iba al hospital. Al hospital viejo aquí. Ahí en la sala de espera. Ahí, lo vieron, lo vendía y me iba. Y pasaba a la Casa Azul y ahí gastaba la plata. ¿Cuál es la Casa Azul? Donde había está Entel. La de Yayo Álvarez, la propiedad de Yayo Álvarez. Acá en Calle Prat. En Calle Prat, donde ¿Ya? está Entel. ¿Ya? ¿Cierto? Donde está Chile Express. Ya, Ahí perfecto. estaba la Casa Me Azul ubiqué. de don Martín Gran ¿Pero qué había en esa Casa Azul, po? Era una ferretería de esa antigua, como la de Porroncito. Ya, pero más grande y con todo colgado. Claro, con todo colgando herradura. Vendía de todo don Martín Gran Vida. Así como era el baratillo también, pues uno llegaba al baratillo y tenían los pañuelos colgando y todas las cuestiones colgando ahí. Sí, era como el Porroncito, todos colgando. Sí. Todas las cosas colgando y todo lo... Carburo. Una herradura. Ya, pues, ¿qué iba a comprar entonces? Vendían unos vasitos plásticos con cuchara. ¿Ya? No sé por qué me gustaba la cuestión esa. Y lo compré por comprarlo nomás. ¿Pero sacáis plata del diario para Del comprarlo? diario. Ya, pues, Llega la imprenta sin la plata. ¿Y qué te decía tu papá, tu abuelo? ¿Qué venía a decir? Cabros chicos decían no, pero a los otros sí los controlaba. ¿Ya? A los otros sí los controlaba. Incluso, mira, tengo que contarte una anécdota. Dale, a ver. Un día estábamos en la imprenta, estaba mi primo Merlin, el que falleció, y llega un señor, mayor ya, y dice, y bueno, preguntaba por los tíos, bueno, ya los tíos ya no estaban ya, y ¿sabe que yo vendía el diario? Le decía, y ¿Que él vendía el diario? claro, él fue canillita, ¿Ya? vendía canillita y se fundió con la plata, y venía a la imprenta a ver la plata. Después de muchos años. Muchos años. Ya. Venía a ver la plata. Y mi primo dice, no se preocupe, le dijo, no se preocupe. Vaya tranquilo, no, al caer eso fue. Y después me encontré con el otro señor, que era del interior. Y me dijo, yo, gracias al diario, me compré una parcelita. ¿Cómo le expliqué? Explíqueme, ya. Cuando me pagaban sus tíos, o su tía, la señorita nena que le decían a mi tía nena, ¿Ya? yo guardaba la plata en un tarrito, en una muralla, hundía una pirita de esas muy antiguas de piedra. ¿Ya? Ahí guardaba el tarrito y empezaba a echar las monedas ahí. Todas las monedas que le pagaban, le iba guardando. Años guardando las monedas, hasta que se compró un terreno en el interior del valle. Bueno, eran baratas las cosas en el valle. Claro. No como ahora que es mucho comercio. Así que, bien contento el caballero. Y siempre aparecían canilletas antiguos que vendían el diario y se recordaban de los tíos, del abuelo y de los talleres que eran los tíos. Pues. Era bueno para la talla. Ahí no se escapaba nadie. ¿Ya? Ahí tenían amigos, eran muy amigos de carabineros que, digamos, que era una fuente de información que tenía yo para las noticias policiales. Así que tenía un reportero que siempre iba, carabinero que pasó, ya toman las notas, todas esas cosas.
Entonces pero igual tenía su peso, ¿no? El diario. Sí. Mira, el diario tenía una sección que se llamaba, el noticiero Huasquino tenía una sección que se llamaba El Mirón. ¿Ya? Se llamaba El Mirón. Era uno de los tíos que recorría la ciudad y después escribía, en tal calle la vereda está rota, está mala. O esto pasa en tal calle. Y lo publican, a los días ya está solucionado el problema. Porque el diario tiene mucho poder. Fue el cuarto poder, digamos, del Estado, uno de los cuartos poderes del Estado. Oh, mire, por favor, Mario, no me vaya a decir que no, puño, porque aquí lo sirven con mucho amor y cariño, pero ¿qué es esto? Estas son las papitas Lucos al estilo Camanchaca. Tienes papas naturales, ¿Ya? fritas al momento. Tenemos carne de vacuno con el sazón de Camanchaca. ¿Ya? Quesito Gouda derretido, salsita verde que preparamos nosotros y cilantro y sésamo. Que lo disfruten. Sé que así va a ser. Oh, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a comerciales para poder encontrar. No, mire, hagamos una cosa. Yo por mientras voy a hablar y usted ahí tiene su servicio, no hay problema. No, pero de verdad que le agradezco a Camanchaca. Coman nomás con los deditos, no hay problema, una papita. Aquí estamos en familia. Bueno, es que estamos hablando ya. Estábamos hablando del caballero que se compró la parcela. Claro. Y juntó platita en una muralla. Y una hora y bueno, quedé muy contento con las miles. Muchas personas, digamos, se acuerdan de mi tía Nena, que era ella la que era... La administradora, pues. Claro, ella les ponía respeto. Ella, el orden. Claro, ella ponía respeto, así que los canitas la respetaban mucho. La respetaban mucho como el abuelo. Ya. El abuelo me dio 1,90 m, a propósito. Era alto. Sí, me dio 1,90 m, no sé qué pasó conmigo. Lo pidió. 1,90 m, alto. Sí, 1,90 m. Por eso también la construcción de la imprenta y la casa donde estaba la imprenta roja era bastante alto todo, po. La puerta de entrada, en su interior. Claro, es 1,90 m. Y rubio, y ojos azules, imagínate. ¿Qué le pasó, Muñoz? No sé, por ahí algo se perdió. No, pero está bien, pues si las generaciones van pasando. Pues. Claro. Oiga, pero ya, se compró todo eso. ¿Hubo en alguna instancia de la imprenta de haber dudado en publicar una noticia que iba a ser bastante golpeadora para la comunidad y la sociedad de eso entonces? Mira, los tíos en ese aspecto no tenían ningún problema en publicar noticias. Ya. Totalmente independiente. ¿Los puedo interrumpir? Cristi. Lo que pasa es que me están preguntando cómo son las papitas y que muy no se rica. habían visto en cámara. Entonces quería levantar la tablita. Colóqueme primer plano para mí, por acá, aquí el primer Ahí, plano. para que puedan apreciar. ¿Me puso el lo que primer es la plano? tablita. Ya, ahí está, ahí ¿se veo, no? École. Es que Ya, está genial. muy buena, está muy buena. Gracias. Vengan nomás. Oye, tremenda tabla para picar. Entonces, no tenían problema de colocar noticias, digamos. No, mira. Sabiendo que iba a tener un impacto... Digamos, entre la autoridad sí. Por ejemplo, ellos eran amigos del alcalde. ¿Ya? Y si había que decirle algo, se lo decían. Eso lo decían. O sea, así tienen que ser las cosas. Claro. Y para ellos, separar la amistad, digamos, del diario. Ujú. Para ellos es diferente una amistad. Pero el diario era otra cosa. Perfecto. Lo que ellos publican es otra cosa. Por eso siempre se mantuvo independiente. Claro. Y cuando empezaron las campañas políticas, venían ellos y decían, ya, el que paga la página completa se la lleva. A disposición de los puritos. ¿entiendes? Ya. El que paga, se la lleva. Pero pagar en esos años una página completa era carísimo, ¿no? Era carísimo. Así que por eso, y se lo peleaban porque el diario era vendido. Oye, ¿y cómo lo hacían con las fotos? Yo siempre o sea, hoy en día tuve la suerte de estudiar fotografía en blanco y negro, estar en laboratorios blanco y negro, pero yo siempre me pregunté cómo lo hacían los diarios en 1960, en los 50, en los 40, en los 30 y para atrás. ¿Cómo lo hacían para la fotografía? Man? Bueno, eso se llama cliché. Eso se llama cliché. La foto es un cliché. Cliché. Una foto, el ¿Ya? negativo de una foto se traspasa
a una plancha metálica. Negativo de la foto. Negativo la foto. Se traspasa a una plancha. Ya. Digamos, se traspasa el pocillo para que quede después en negativo y después salga de nuevo, en la impresión salga derecho. ¿Mm? Era de zinc. Es como una fotografía, pero impresa en un zinc. Mira, Lo mismo producto, digamos. Y para darle más idea, le iban dando la trama. La trama son los puntitos, los cuadraditos, como los pinceles, como le llaman ahora, le llaman en la fotografía actualmente. Ahí era la trama. Había trama delgada, trama gruesa. porque todo esto era hecho a mano, po. Todos los tipografías hechos a mano. Todo hecho a mano. Todo hecho a mano, po. El titular hecho a mano. Todo. Letra por letra. Y letra por letra. Todo letra por letra. Pero, por ejemplo, esta de acá, el desarrollo de la noticia también letra por letra. Letra por letra. Todo es letra Todo por letra. letra por letra. Había otra cosa que se llamaba linotipia, ¿Ya? que son frases. Pero eso se hacía en máquinas grandes. Ya. Una máquina como una especie de máquina de escribir. Grande y con pluma y iba saliendo la frase completa. Una frase, digamos, completita. Depende del tamaño que lo quisiera darle. Oiga, y alguna noticia triste, que se sabía que dolía el alma y el corazón, pero había que colocarla, por ejemplo. El accidente aéreo que hubo en el aeródromo. ¿Acá? Sí. No recuerdo el año 44 creo que fue, donde murieron 2 pilotos. Y muy conocidos de Bainar los pilotos. Y era una instrucción que estaba haciendo el instructor y su alumno. ¿Ya? Despegan en un avión, digamos, de crucero en ese tiempo, creo que era un Ventor. ¿Ya? Despega, despega así, ¿cierto? Y hace esto así. Hoy se fue a tierra al toque. Al tiro. Ahí en el aeródromo hay un monolito. Ya. Hay un monolito ahí donde... Que los recuerda a ellos. Claro, que los recuerda a ellos. Y están sepultados aquí en el... Oiga, ¿y la tragedia del puente Huasco? No alcanzaron a sacarla. ¿No? No alcanzaron a sacarla. Sí publicaron una tragedia que ocurrió en Copiapó, donde murió un diputado, creo que fue un senador. ¿Ya? Por atacar. Despegó el avión del aeródromo de Copiapó y se cae. Cayó al río. Capotó. Y esa noticia también la publicaron los tíos. E incluso publicaron varias... Bueno, la bomba atómica, cuando cayó la bomba atómica. La bomba atómica. Caen bombas atómicas en Japón. Están cayendo las bombas y ellos ya están publicando las noticias. Coma nomás, por mientras yo voy a leer algunos mensajes. Primer plano para mí, Jorge. ¿Qué dice por acá? Está buena la historia, dice Raúl Cuadra Órdenes, ¿eh? Está buena la historia. Ronnie dice, grande Camanchaca. Sí, está muy rico Camanchaca, de verdad que la tabla está muy buena. Se las recomiendo, chiquillos. ¿Saben qué? La carne está rica, el quesito está delicioso y el toque de la salsa Camanchaca, lo mejor, para que vengan a darse su vuelta para acá. Dice por acá, Guillermo Trujillo, los rojitas son antiguos, pero ¿saben qué? Felicitaciones, está bonito el programa. Nel Alexis Núñez, saluda a Mario, dice por acá. Guillermo Trujillo, eran todos hermanos. Oye, pero ahí trabajar con la familia, hoy en día no mucho les gusta trabajar con la familia, po. Pero en esos años, me imagino que la opción era su taita, su abuelo, vengan para acá, chiquillos. Aquí tienen que todos trabajar, ¿o no? Así es. ¿O no era tan así? No, sí, era así, yo creo. Ellos tenían digamos, su disciplina. En cuanto a aquellos que querían lo que estaban haciendo. Es más, te voy a decir una cosa. Aunque no lo crean, mi abuela se sentaba en la mesa con todos sus hijos. Estuvieran casados o no estuvieran casados, pero estaba con todos sus hijos en la mesa. ¿Un fin de semana o...? Todos los días almorzando con todos sus hijos en la mesa. Ya. ¿Estuvieran casados los hijos o no? Con él en la mesa. Todos. Mira, Bueno, pero sus hijos con sus mujeres, supongo, y así sucesivamente, ¿no? claro, nosotros los que éramos los más chicos, Los mandaban a jugar al patio. íbamos a usar a la cocina. ¿A la cocina los más chicos no? Claro.
Y anda a reclamar, po. Ya no. ¿Qué vaya a reclamar, po? Es más, encima, le decirle una cosa. ¿Ya? Cuando almorzamos en el comedor grande, ahí el comedor grande que le llamamos, ¿Ya? en fila a todos los primos, Pero ahí, la casa de tu abuelo, ¿era ahí mismo en la imprenta? al lado, ¿dónde están los apartamentos? Ah, ya. ¿Dónde están los apartamentos? Nos hacían formar a todos los que estamos ahí, los primos, los hermanos, fila, Los más chicos. los más chicos. Y a fila. Y se ponía mi madre, una tía, y nos dan una cucharada de jacoré, ¿Qué es eso? como el bacalao, ¿Ya? una leche de bacalao, una cucharada sopera. ¿Y para qué era eso? ¿Ah? Eran vitaminas, Ah, para que estuvieran claro, pero era malísimos, po. malísimo y tenía que tomártela. Y la cuchara, si no, no haría lo que te hacían abrir la boca y te la tenía que tomar la jacoré. Era todos los días hasta el almuerzo. Era todos los días hasta el O almuerzo. sea, aparte de mandarlo a la cocina a almorzar, el aceite, El aceite, el leche de bacalao. leche de bacalao. El leche jacoré. Era blanco, como leche magnesio, una cuestión así. ¿Ya? Pero era, oye, ¿sabes qué? Uno, Pero ¿tú te acuerdas de tu abuelo? mira, yo tenía 7 años cuando fallece, 6 años cuando fallece mi abuelo. Chiquitito. No tengo, de mi abuelo falleció un poco, mucho antes. ¿Ya? Así que no tengo noción de ellos. No tengo mucha noción de ellos. Lo que sé de mi abuelo es por lo que nos contaron mi taita. Pero ahora, ¿quién se Los hace tíos. cuando muere tu abuelo, quién se hace cargo propiamente tal de la imprenta para seguir Los tíos, los tíos? todos los tíos. Con tu papá. Claro, todos los tíos ¿Ya? se hacen cargo de la imprenta. Y, digamos, el abuelo, por lo que yo conversé con personas que me conocen del abuelo, es una persona conmigo recién imponente, digamos, y él se imponía. Él se imponía. Los tíos, digamos, todos los fines de semana hacían su asadito en la imprenta. ¿Ya? Le decían para botar el plomo. De las manos. De los tipos. El plomo de los tipos. Diga el tipo de plomo para botar el plomo. Y hacían su asadito y todas esas cosas. Y tomaban su vinito, todas las cosas. Y de repente aparecía el abuelo con la mano atrás. Los miraba. Así me gusta eso. Poco del mal. A ver, así me gusta. Mucho del poco del bueno y no mucho del malo. Poco del bueno, pero no mucho del malo. ¿Ya? Y es lo que toman. Prefieren que tomaran vino bueno antes que tomaran harto vino malo. Poquito vino, pero del bueno. Pero del bueno. Del bueno. Y se iba. Y se iba a acostar. Casi el abuelo, como digo, llegó el año 27. Ya llegó con 50 años prácticamente de edad. Y según con lo que conversaba mi padre, los tíos, él decía venirse porque allá le estaban haciendo bien imposible ya los políticos allá. Y quería venirse a morir a Vallenar. Quería venirse a morir a Vallenar. Porque era su tierra. Quería quedarse acá. Claro, era su tierra. Mira, me escriben por acá. Ronnie Fuente dice, saludos Gonza, yo fui muy amigo de sus hermanos y hermanas. También conozco a Mario. Nosotros cabros chicos íbamos a pedir los restos de papel que sobraban y hacíamos billeteras para jugar. Y también fui canillita, dice por acá. Fui un buen vendedor de diario, revistas. Que recuerdo más lindo de mi niñez, cuánta gente conocí todavía, saludos a algunos y muchos se han ido ya a descansar. Algunos recuerdos como el accidente del Puente Huasco y así van recordando. Celia, que recién estaba su hijo, dice acá, saludos Mario, felicitaciones Gonza por el programa, muchas gracias. Abel Salazar, buenas tardes Gonza, saludos desde Iquique. Mira. Desde Iquique. Oriel Álvarez, salud, querido Oriel Álvarez. También conocedor, muchas historias Buen también. amigo, buen amigo. Sí, saludos para él. Tremendos libros también que han sacado. Oriel Álvarez Hidalgo dice, muchos saludos a Mario, mi amigo, felicitaciones Gonza, muchas gracias. Bueno, estamos compartiendo este programa hermoso, precioso, maravilloso, que ustedes pueden ir comentando desde acá de Camanchaca Coffee.
calle Talca, esquina Ramírez. ¿Está buena la tablita? Lo Sí, poco y sí. nada que ha podido comer por No, eso. lo que está bueno, a ver, está bueno, la tabla no lo digan al huevo. Ah, ya, no, lo que está arriba de la tabla está bueno. Está ¿no? bueno. Está bueno. Oiga, ¿y alguna noticia triste del diario, pero sí triste, que tuvieron que publicar y sabían que iba a llorar toda una comunidad? Bueno, cuando falleció Un tío, uno de los fundadores de la imprenta. Del noticiero Huasquino. ¿Ya? Y publicaron la noticia que falleció el tío este. Claro, fue el año 45. Falleció mi tío, no lo conocí. Y obvio, y murió joven, ¿Ya? murió como a los 33 años. Chuta, súper joven, po. Sí, murió súper joven. Así que y era uno de los tíos, digamos, era como uno de los motores de engranajes de la imprenta. ¿Entiendes? Ya. Era periodista, él era uno de los periodistas. Junto con el tío Pila, que el tío Pila se llamaba Mario Emilio, del cual yo llevo su nombre porque él falleció meses antes que yo naciera. Él falleció en el año 57 y yo nací en el año 58. Y también falleció en diciembre. Mi abuelo falleció en diciembre y mi tío Pila falleció en diciembre. Qué difícil. Difícil, po. Claro. Así que, y el tío Pila trabajaba en Serena. ¿Ya? No, porque había encerrado ya el noticiero Huasquino. Y se lo llevaron a Serena. Y la ciudad política hasta la paga hasta que en el diario, en la prensa allá en Serena. ¿Ya? Y allá le dio un infarto en Serena. Un infarto. Y lo trajeron para acá y bueno, cuando falleció la abuela también. Bueno, no lo publicaron porque todavía no salía, ya el diario ya no salía cuando falleció la abuela. ¿Y cómo te haces cargo de la imprenta? Bueno, por cosas de la vida. La imprenta ya cuando yo tomé la imprenta ya estaba decayendo ya. Digamos, estaba decayendo. Y digamos, en esto, como dijera yo, nos pilló la tecnología. Ya. Nos pilló la tecnología. Y no eran reacios, digamos, a la tecnología, bueno, porque no confiaban mucho en la tecnología, porque bueno, se estaba imponiendo la tecnología. Así que, además que las máquinas eran caras, se compraban en dólares. Se compraban en dólares en esa época. Y el dólar subía, pero lo estáis comprando recién, después al otro día ya estaba... Eran máquinas que tenían mucho menos trabajo Más rápido, y más rápido. claro. Eran máquinas offset. Aunque había máquinas grandes que eran tipográficas, mucho más rápidas y de mejor calidad, digamos, eran máquinas alemanas. La imprenta tenía siempre máquinas alemanas. La mayoría de las máquinas de imprenta eran alemanas, que las trajo mi abuelo de Tocopilla. Y las dos Heidelberg, las automáticas, que todo tiene refuerzo que suena la imprenta, una llegó el año 61 y la otra es el año 62. Y la guillotina el año 67. Se compró la guillotina automática, ¿Ya? la Shimanet. Y esa tiene su historia, esa guillotina. ¿Eh? ¿Por qué? A ver, cuéntame un poquito de la historia de la guillotina. En la imprenta ya había una guillotina, una Clause, que la trajo mi abuelo de Tocopilla, que era manual. Era manual para cortar papel había que una manivela y hacer cierta fuerza. Y un día llega un vendedor de la MEC, ¿Ya? que hacía los cuadernos y vendía papeles, MEC y compañía, de Valparaíso. Y se hicieron muy amigos del vendedor. Y le decía, niño, mira, llegó esta maquinita, una guillotina. No, es muy cara la guillotina. No. Le dijeron, varias veces no. Pero espérate. ¿Cara para la época era muy caro? Sí, pues era caro. Y resulta que este vendedor, como buen vendedor, La vendió, po. llegó un día a la imprenta. Ya, niño, hagamos un asado. Ya, listo, trajo la carne, trajo el vinito, trajo todo. La supo vender, po. Entonces, ya, niño, firmen acá. Y firmaron. Cooperaron. Y ahí se compraron la guillotina. Entre toma y toma. Hay buen vendedor. La supo hacer. ¿Qué era para ti entrar al edificio de la imprenta una vez que ya
¿Tuviste que cerrarla por los temblores? Porque ya estaba demasiado peligroso entrar y todo. Mira, yo prácticamente me crié en la imprenta. Por eso. Aprendí a leer la imprenta. Era como... Pasaba más la imprenta que en la casa. ¿Ya? De ese toque. Pasaba más la imprenta que en la casa. Y ya viendo que las cosas ya no eran muy buenas, uno se empieza a ir alejando De a poquito. de a poco. Que no sea tan fuerte. Para que no duela tanto, No digamos. duela tanto. Así que, si nuestro plato hoy día, mañana va a entrar alguien. Efectivamente, el otro día entraban más personas, va a ser una guaridita ya 2 días, para que te guardes ya listo. Y así me le lleva. Y porque ya los primos se han ido ya. Los primos se fueron de la imprenta ya volaron. Entonces, cuando el dicho dice, cuando el barco se está hundiendo, los primeros que van a arrancar son. Así que los primos arrancan. optaron, claro, ellos optaron por independizarse. Por independizarse. Y ahí tuviste que hacerte cargo 100% de la imprenta. De la imprenta. De la imprenta. Con todo lo que conlleva. Lo conlleva. Así que lo hicimos cargo con un primo, el Melvin, el primo que falleció, el contador. Así que ahí estuvimos batallando. Estuvimos batallando varios años. Ya mi padre había fallecido ya. Así que tuve que asumir el rol de él. Pero ahí, Mario, ¿cuántos hermanos son ustedes? Nosotros, hermanos, somos 6 hermanos. Ya. Y en la imprenta trabajan primo y hermano. Seguía la tendencia de trabajar Claro, la familia. La familia. Y mi hermano también trabaja en la imprenta. Todos mis hermanos trabajan en la imprenta. Todos mis hermanos trabajan en la imprenta. Ah, ya. Después ellos también buscaron otro horizonte. Se fueron. Claro, se fueron buscando otro horizonte. ¿Ya? Y yo fui el único que me quedé. Es que, bueno, bien enchapado así a la antigua, ¿entendí? Muy hundir con el barco. Muy hundir con el barco. Y me quedé acompañando a mi padre, que trabajaba al lado mío en la imprenta. Siempre conversamos ahí y hacíamos los trabajos, hacíamos los trabajos. ¿Ya? Él se quedaba a hacer otras cosas, yo me quedaba a la otra, así y no íbamos. Y le hacíamos siempre los bonos de cooperación al Club Deportivo Guacolda, que eran unos grandes tamaños de oficio que tenían varios números. ¿Ya? Y había que imprimirlos parte por parte, porque no teníamos todas las numeradoras. Eran, no recuerdo, unas 15, 20 numeradoras más o menos. ¿Ya? Que había que retroceder números, avanzar números y esas cosas las aprendí viendo a mi padre. Y después ya mi padre se enfermó y me tocó hacer esa pega, solo. Y dije, ¿cómo? Ya listo. Saqué una muestra y se la llevé a él a la cama. ¿Está bien? ¿Cómo está? Ya, está bien, échale. Échale barreno. Échale, ya listo. Siempre cuando tenía un trabajo así difícil que hacer, iba y se lo mostraba a mi padre. Ya listo. El que da el visto bueno. Claro, por si algo se me escapó. Claro. Por algo se me escapó. Así que, y así lo vimos. Así que después llegó un primo, se puso a trabajar en la máquina de mi padre, así que, y ahí está que también se retiró de la imprenta y sigue solo en la imprenta. Los otros primos ya se han ido ya, así que tenía que hacer todo yo. Era el chamorro. Circo Chamorro. El circo chamorro. Recibía la pega, ¿cierto? Con la compaginada, la ponía en la máquina, la imprimía, la encuadernaba y se la entregaba al cliente. Lo hacía todo. Pero siempre después ya me compré un computador. Bueno, no. Por instancia de un amigo. Pero tenía ahí cómo esto funciona, ¿o no? No tenía ni idea cómo funciona el computador. ¿Cómo funciona esta cuestión? No tenía ni idea. Te lo compraste sin saberlo. Sin saberlo. Sin saber. Sin saber. Imagínate. Fue un ¿Ya? proyecto fósil. ¿Ya? Y como no alcanzaba, así que lo metimos con mi hermano al proyecto fósil. Compramos un computador y una impresora. Buena. Ya listo. Ahora, ¿cómo se usa el computador? Ya me imagino, ¿ven? Mira, imagínate. Cuando lo compré, el amigo le dice, oye, este es un buen computador. ¿Ya? 128 memorias RAM.
Bueno, que en esos años era harto, po. Claro, era 128. Y tenía un amigo, y ahí un poco más en la casa, le gustaba jugar con el Ya. computador, toda la cuestión. Y le mostré el computador. ¡Uy, qué rápido! El computador era 128. 28 megas, imagínate. Mega, no gigas, eran megas. Megas, pues ¿verdad? 128. Así que, uy, qué rápido el computador, qué bueno el computador que te compraste. Uy, Ya. Y ahí ya le empezó a meter los programas, el Office y todas esas cosas. Y ahí empecé a meter. Empezaron a... Claro, ahí empezó a meterme recién en el computador, así como que. Incluso hasta hoy día le tengo un poco de respeto al computador. Hoy le tengo respeto. Oye, estamos viviendo esta historia de verdad. Coma nomás. Yo voy a hablar aquí un poquito. Estamos viviendo esta historia que es realmente muy bonita. Son historias de mi gente, de Vallenar. Tenía muchos deseos de conversar con Mario hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Insisto, siempre me lo encontraba en las ferias, la expo, o caminando por la calle y yo llevando mi teléfono con mi micrófono y compartiendo con ustedes los en vivo y todo. Pero se dan cuenta que detrás de las familias de nuestro querido Vallenar se encuentra la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tíos, en fin, que fueron importantes para un Vallenar de esos años. Imagínense, mi mamá nació en 1935 en la localidad de San Félix, en lo que hoy en día es Alto del Carmen, hace 40 y tantos años, como comuna. Y la verdad es que igual me contaba muchas historias, po, y son súper importantes, y por eso yo reitero y estoy muy feliz que Mario esté con nosotros. Guillermo Trujillo dice, yo trabajé con don Mario Rojas cuando era chico en una carnicería. No, es un primo. Es un primo, po. Mi primo. Mi primo Marcio se llama. Marcio Rojas. Mi primo. ¿Dónde tenía la...? En el mercado municipal. En el mercado. Y la primera la tuvo aquí en calle Marañón. Ya. La década del 70, 73 la tenían aquí en calle Marañón. Calle Marañón, ¿Ya? casi cara a Juan Andrés Lazus Lazo. Álvarez dice, saludo a Mario. Mucho de lo que se conversa quedó escrito en un artículo con tintas en las venas del libro Historias Inéditas de Vallenar. Linda conversación con el Guaripola de Paitanás Arte Cultura. Ah, usted el Guaripola. Sí. Ah, Presidente todavía. presidente de aún. Ya veré Juan Maduro ya. Oiga, por acá Fernando Rivera dice, saluda a Mario, gran persona. Oiga, bueno, hablábamos de la imprenta y todo lo que ha conllevado aquello. Fue difícil el hecho de todo lo que pasó con la imprenta, con el inmueble. Lo cubrí en vivo, me parece. Sí. Por ahí lo cubrí en vivo. Pero antes de aquello, que pasara eso, que fue el año pasado, el anterior, Anterior, el 2023. un 28 de diciembre. Y más encima de diciembre, man. Chao. Oiga, marcado el diciembre en la familia Roja. La bromita. La bromita, man. Día inocente. No, pero usted sintió un fuerte golpe. Yo lo entrevisté ese día ahí, entre lágrimas y todo. Usted sintió un golpe muy fuerte. Pero ¿se imaginó que era la imprenta? Mira, yo estaba en mi casa. Y ese día estaba en la pieza. Estaba en mi pieza. Tengo el segundo piso. Y sentí un golpe bien fuerte, un viento bien fuerte que golpeó la casa y se me movió la pieza. ¿Ya? ¿Qué pasa? Y yo me levanté, salí, estaba en el computador metido. Y voy saliendo al pasillo, un pasillo vacío, ¿no? Voy a abrir la puerta así y siento un golpe. ¡Pah! Se cayó la imprenta, hijo. Ah, pero tú sintiste un viento antes. Claro, viento muy fuerte. Un golpe, digamos, fue un golpe así, una racha de viento que muy fuerte, muy fuerte. Uy, qué loco. Como la imprenta estaba... ¿Cómo que te avisaron? Claro, como la imprenta estaba así, ¿Eh? ¿cierto? Es muy probable que el viento que salió la movió un poco la enderezó un poco. Ya, y ahí Claro, y después empezó a venirse, se vino. se vino y se vino. Y se Pero vino. eso iba a pasar en cualquier instante, ¿o no? En cualquier instante pasa. Incluso me vi un temblor. Unos meses antes me vi un temblor fuerte dentro de la imprenta. Y miraba y el edificio se movía así.
Así se movía el edificio. Tuviste suerte. Tuviste suerte aquella. ¿Sabes qué? Mira, y de repente, hija, y tenía el computador, lo bajé la pantalla del computador y voy a salir. Y me acordé que todavía tenía prendido la luz, Ya. el switch. Y me di dentro de la imprenta y bajé el switch y me salí. Cuando la imprenta todavía se movía así. Se movía así la imprenta. Y dije, ay, me sorprendí, no voy a usar la imprenta y me fui para la casa. ¿En el Museo Provincial del Huasco hay artículos de la imprenta? Está la placa del noticiero huasquino. La placa solamente. La placa. Y algunos diarios doné y algunas cosas de la imprenta. Ya. Que doné al museo. Al museo. Al museo, ahí están en una piscina ahí. Porque es importante, fue importante la imprenta Rojas, al igual que las otras imprentas. Valiente para la época tener diarios. Sí, no, ya. Incluso dejó de salirte por la misma razón que te contaste que se pagar con la propaganda. Y los bailarines han sido malos a pagar propaganda. Así que era por canje. Ah, lo hacía ahí por canqui. Lo hacían por canje los tíos. Ya. Así, es que no tengo nada, pero lleves eso, lleve esto, lleve esto otro. Y así no funcionaba el diario. Así no funciona el diario, se funciona con plata. Claro. Funciona con plata. Así que fue uno de los motivos que dejó de salir también el diario. Pero dentro de todo, ¿tienes tus mejores recuerdos de la imprenta? Bueno, estoy diciendo, a los 7 años vendía el diario. Salí a vender el diario. Y... ¿Pololeaste dentro de la imprenta? Ah, eso no se habla. Ah, ya, bueno, eso no se sabe. Uy, ya, perdón. Eso pasa. Eso quedó en la imprenta. Y se fue con la imprenta. Lo que pasa en la imprenta. Ya. Venga, te quiero mostrar la imprenta, mi amor, pase. ¡Ah! Deja cerrar la puerta porque está mucho viento. Oye, a propósito de viento, la imprenta en invierno era súper helada. Era heladita. Era súper helada. Y en verano, al contrario. Un calor en verano. Pero tenía buenos ventanales hacia los departamentos. Sí. Mira, la imprenta, el abuelo la construyó y la casa que tenía al lado la mandó a construir después del terremoto. La casa. ¿Ya? Después del terremoto. Porque él vino a cubrir el terremoto cuando tenía tierra en Tocopilla, él vino a cubrir el terremoto a Vaina. ¿Del 22? El año 22. Y publicó muchas noticias del terremoto del 22. Y ¿Ya? aquí, en este diario, en esta revista, en este libro, escribí algo de que él publicó en el noticiero. Bueno, acá tengo el libro que es la historia triste de Vallenar, que también ocurrió en diciembre. En noviembre. En noviembre. Noviembre. Ocurrió en noviembre. La noche triste en Vallenar. Y lo tienes tú escrito todo. Sí, es parte de la información. Las primeras informaciones que salieron del diario de la Correspondencia ¿Ya? y en el Mercurio de Valparaíso. Ya. Pues las primeras informaciones que recogí, digamos, la compilé en este libro. Y otro artículo de que salió publicado en el noticiero aquí. Pero este es tu primer libro. Mi primer libro. ¿Cuándo lo editaste este? El 2012 creo que fue. Bueno, La Noche Triste de 1922. pues. Claro. Y esto nació instancia de Juan García Romo. ¿Ya? Mira, ¿Quién es o quién fue? Juan García Romo, un escritor vallenarino, bueno, asentado en Vallenar, ¿Ya? nació en María Elena. Así que fue muy conocido y publicó hartos libros en Vallenar y tenía su editorial en Mediodía en Punto. ¿Ya? Y a la imprenta siempre llegaban muchos estudiantes a preguntarme sobre el terremoto. Llegaron y lo mandaban Jorge Zambra, porque yo tenía poca información y ahí me fui metiendo mucho en el terremoto. Y en el computador y escribiendo. ¿Cuántos vallenarinos, cuántas personas murieron por el terremoto del 22? Mira, no hay una cifra exacta, ¿Por qué no hay una cifra exacta? porque difieren de unas de otras. Ah, ya. Ya. Se habla de 400, se habla de 500, se habla de 750 hasta 800 personas, hasta de 1500 personas. ¿Ya? Así que no hay una cifra exacta. Eso sí, se sabe que hay dos fosas comunes. En el cementerio donde está el monolito, este monolito en el Este cementerio, monolito que yo lo he visto. hay dos fosas comunes. ¿Ya? El monolito está al medio. Entre las dos fosas comunes está al medio. Así, si hicieron dos fosas comunes, ¿cuántas personas hay adentro? Y ahí no se supo la identidad de nadie. Es que murieron familias completas. Qué pena. Claro, ¿eh? había una lista así de 400 y tantas personas reconocidas.
murió familias completas, padre, madre, hijo, ¿Ya? o la mamá y el niñito, ¿cierto? Y fue, digamos, prácticamente ni supieron lo que les pasó. O sea, murieron aplastados y todo lo que significa. Ni supieron lo que les pasó. Porque fue tan fuerte, es que Remesón llegó fuerte. Si eso fue lo que pasó, que Remesón llegó muy fuerte. Y no dio tiempo, digamos, para reaccionar. Bueno, salvo muchas personas reaccionaron a tiempo, pero en muchas casas se desplomaron. Se desplomaron, muchas casas se desplomaron. Más sobre todo las casas de acá del centro de la ciudad, que en ese momento era una calle larga como Prat, y habían parcelas y habían casas a los costados, Claro, ¿no? sí. Eran, Chacras. claro, En 1922 eran chacras, po, claro, eran casas, con chacras. eran 4 o 6 casas por manzana. Claro. Y las casas eran muchas casas antiguas, muchas casas centenarias. Mira, imagínate. No muchas tampoco, porque en 1904 hubo un terremoto también que también echó muchas casas abajo. Y un terremoto poco conocido que en Bainaque echó muchas casas abajo. E incluso salió a publicar en un diario de Valparaíso una crítica hacia el gobierno, De eso entonces. de ese entonces. El por qué, decía, en más parte decía, a un funcionario público que va a Antofagasta 4 veces al año, le pagan 1.500 pesos. Imagínense, 1.500 pesos a la época. Y a Bainac, que sufrió un terremoto, le mandan 1.000 pesos. La media diferencia. La mayor diferencia. Oiga, Mario, ¿se nos fue el programa? No sé en qué rato pasan todas estas cosas, oiga. Se nos fue el programa y le quiero agradecer. Lamentablemente. No, lamentablemente. Lo voy a invitar más adelante para que venga en otro capítulo. Sí, po. sí, no hay problema. Más adelante para que conversemos acerca de eso, porque este libro me parece muy interesante. La Noche Triste en Vallenar, de 1922, que fue el terremoto, que ya se cumplieron los 100 años y todo lo que conllevó. Y para que hablemos un poquito también de esta agrupación bonita que tienen ustedes con este grupo de Paitanas Arte. Paitanas Arte. Mario, te quiero agradecer de verdad. No, es no. un gusto. Yo hace mucho rato que quería invitarte a un programa y qué bueno que se dé en esta instancia junto a Camanchaca Coffee, un lugar bonito. ¿Te gustó? Sí, está muy bonito. Para hacer una tertulia aquí. Exactamente, parece una buena tertulia acá. Para leer libros, contar historias, tomando mate. Y si hace mucha calor nos metemos a la piscina, ¿cuál es el problema? Echémosle nomás. Echémosle, ¿no? Oye, Cristi, venga, por favor, que le quiero dar las gracias porque de verdad que esta tabla está exquisita porque todavía nos queda aquí para compartir con Mario. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, Gonza. Un gusto, como siempre, para Camanchaca, recibirte a ti, recibir a tus invitados y atenderlos como se corresponde, como se merecen. Oiga, recordemos esta tablita que estaba rica. Esta es la tabla de papas Luco, papas fritas naturales con carne de vacuno, queso Gouda derretido, tiene la salsita verde que es de la casa, más cilantrito y sésamo. No, el cilantro le hace. Sí, ¿no? sí, eso es el toque y es el toque que nosotros le damos a todos nuestros almuerzos. Nos preocupamos mucho de resaltar el sabor con cosas naturales. Démosle el horario de atención a mi gente que está acá y que están preguntándome en forma interna. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 20 horas. Trabajamos de corrido con desayunos, almuerzos, once, lo que la gente quiera. Los días sábados trabajamos de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Perfecto. También nosotros ofrecemos servicio por si quieren venir a celebrar un cumpleaños, ahí se pueden poner en contacto conmigo, somos cómplices de cualquier tipo de sorpresa, la idea es agradar y sorprender aquí a la gente. Perfecto. ¿Qué Bien, tal? bien. Muchas gracias, Cristi. Gracias a Muchas gracias. Muchas Un gusto. De verdad, Mario, que aquí te atienden muy bien. O sea, aparte que está rica la tabla. Está buena la tabla, así que... Corta. Oiga, no, y el jugo estaba exquisito, ¿ah? Ojo, el jugo de copao. Primera vez que tomo y de verdad que estaba bien rico. Por acá Raúl Cuadra me decía en la transmisión, échale harto, ¿cómo se llama? Azúcar. Azúcar, stevia, porque es como medio amargo, no, para nada.
No le eché nada porque estaba muy, muy bueno. Por acá Ronnie Fuente dice, felicitaciones Gonza, muy buen programa. Me trajo muchos recuerdos. Qué bien. Y la Celia dice, muy ágil la conversación, me gustó, agradable, simpática. Muchas felicitaciones por el programa. Saludos desde Domeico, Alberto Tapia Trujillo. Alberto, buen amigo el Alberto también. ¿Sí? Sí. Buenas historias, po. Sí, no, tiene harta historia de Domaiquina y el Alberto. Bueno, si me permite voy a saludar a... Por favor, ahí, primer plano para usted, la cámara, primer Ya. plano del invitado, ya la está para usted. Ya, saludar a Lucho Carmona, que dijo que me iba a hacer una... Iba a escribir harto ahí en su página ahí. Lo vamos a invitar uno de estos días. A Rodríguez Álvarez, a Alberto Tapia y a todos los amigos que sintonizaron esta transmisión. Un saludo afectuoso de parte mía y bueno, de todo, digamos, mi familia. Bueno, voy a hacer una inferencia. Falleció una hija de un primo, de la hermana de Darío Delfín, ¿Ya? que toca en la banda tropical. ¿Sí? Estamos emparentados con Ah, ellos. sí, vi hoy Así. día la banda tropical que señalaban el fallecimiento de alguien. Muchacha joven, ¿Ya? llega a doler el alma, digamos, cuando son tan jóvenes y se van de este mundo. De todas maneras. Así que acompañando a mi primo estuve un ratito ahí y mañana se la llama Jairina. Bueno, un saludo a todos, gracias a Gonza, estoy disponible de nuevo a seguir conversando. ¿Le gustó el programa? Sí, estuvo bueno, entrete. ¿Se pasa volando? Y las tablas también. Ay, la tabla estaba rica. Ahí todavía queda, así que... No, sí, esperemos que corten más. Y nos podemos... No, muchas gracias. No, Un gracias a gusto, usted. Mario. Muchas Gracias a gracias por venir. Siempre la historia de los pueblos lo hacen grandes hombres. Ya, a propósito, te lo sello. ¿Estos? Sí. ¿Para mí? ¿En serio? ¿Lo puedo marcar y colocarlo en mi estudio? Ya, bacán, bacán. Los voy a mandar a enmarcar mañana y los voy a tener en el estudio de Buena Mañana, nuestro matinal. Muy bien. Un gusto, Wow. muchas gracias. Es que a mí me gustan estos diarios así, aparte que el baratillo para mí, de cabro chico en el baratillo, po. Ah, mi mamá me llevaba al baratillo y me decía, quédese ahí sentadito, no se mueva. ¿Qué es ahí no? Claro, po. Y el Chino Chan, con todo el respeto del mundo, pero al papá de Fernando Chan, po. Jodido el Chino Chan, po. Nelly, ¿para qué trajo niño? Y yo ahí violita, no metía ni bulla, güey. Obligarse calladito. Calladito. Se movía el chino, me movía yo. Con harto cariño, con harto cariño. No, muchas gracias por el regalo. De verdad, lo tomo con mucho cariño y de verdad que mañana mismo los mando a enmarcar para tenerlo en mi muralla de Buena Mañana, nuestro matinal. Muy bien. Como se debe tener estos diarios. Nos vamos. Oigan, muchas gracias. Jorge Díaz Chan en controles, imágenes. Nos vamos con la imagen de la Plaza Ambrosio O'Higgins. La primera imagen, todavía no la tire, yo se lo digo. Y les quiero contar que ya la próxima semana tendremos otros invitados e invitadas para conversar de todo un poquito. Como siempre, al estilo de Gonza Locutor Vallenar, Gonza TV Radio. Mañana, después del matinal, este programa estará habilitado en nuestro canal de YouTube como Oficial Gonza TV Radio. Y en los próximos días ya va a estar en nuestro canal de Spotify, de podcasts diferentes para ti. Nos vamos, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Mario. Muy bien. Gracias,